Todo el mundo se preguntaba, ¿quién es Juan Sartori? Hoy creo que saben. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo andás, Agustín Zavala? ¿Qué haces, Sergio Pintado? ¿Cómo estás? Bien. Por suerte, comenzando este episodio número 6. Ya avanzamos bastante. Ha pasado un mes desde que estamos con ustedes y la verdad que hemos recibido muy buenas críticas. Estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, por todos los que nos tuvieron en este resumen del año que ha hecho esta plataforma virtual y que nos tuvieron ahí. Así que muchas gracias. Es cierto. Esta vez, episodio número 6, nos vamos a centrar en una persona en particular, algo que no veníamos haciendo, pero que creemos que es importante para entender también cómo se dan algunas relaciones dentro del Partido Nacional. Y también para entender un poco también en qué sistema político estamos. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar del conocidísimo, afamado y... Meme. Sí, protagonista de infinidad de situaciones jocosas de los últimos días. Estamos hablando del senador Juan Sartori. Un empresario que vinculado al mundo empresarial desde hace mucho tiempo, que llegó al Uruguay totalmente siendo un desconocido allá por el año 2018. Es cierto, corría el mes de octubre de 2018 cuando empezaban los primeros trascendidos. Lo primero fue una nota del semanario Búsqueda que avisaba, que anunciaba que un empresario millonario, así se lo catalogaba, vinculado a los negocios agroindustriales del cannabis y por esos lados. Sí, ya en ese momento se lo vinculaba con la empresa UAG, especie de conglomerado financiero con inversiones importantes en campos, en el sector agropecuario, y con la empresa ICC de producción de cannabis. Era como una figura muy extraña, Juan Sartori, que ya se anunciaba ahí que venía con intención de participar en política y ser candidato a presidente. 2 años antes de las elecciones nacionales y casi 1 año y medio antes de las elecciones de las elecciones internas de los partidos, que lo tuvo como precandidato en un momento que sorprendió a todos. Incluso dentro del propio Partido Nacional, cuando él llegó, no fue bien recibido. No, llegó allá por diciembre de 2018. Y sí, es cierto que en esas semanas donde ya se conocía la noticia de que venía o esta especie de rumor, hasta el día que efectivamente llega, hubo de todo. Se consultaba a casi cualquier figura del Partido Nacional, entre ellos la calle Pou, y nadie tenía un contacto directo con él, nadie sabía realmente qué quería Juan Sartori, y además, por supuesto, en un momento en el que ya se estaban organizando, proyectando las campañas y las candidaturas para 2019, molestaba que viniera alguien de afuera y fue lo que finalmente sucedió. Molestó mucho en la interna del Partido Nacional. El hombre que lo trae y que lo inscribe a Juan Sartori dentro del Partido Nacional es el dirigente de Rochense, Alain García, que es el que lo trae, pero hay que repasar que uno repasaba y miraba los actos, por ejemplo, ya con Sartori, ya siendo precandidato oficial, uno repasaba los actos y los lugares donde compartían los dirigentes del Partido Nacional y notaba cierta tensión. Episodios públicos. El hoy por entonces presidente del directorio del Partido Nacional lo increpó varias veces. Hablamos de Pablo Iturralde. Lo increpó varias veces, otros dirigentes como Jorge Dandini, el propio Sergio Botana. No fue fácil la llegada de Sartori al Partido Nacional. Alain García, como decías, es el que, obviamente con un acuerdo de por medio, pero el que le cede su lema, porque Sartori necesitaba formalmente un lema con presencia nacional para poder ser candidato a presidente, le cede su agrupación Todos por el Pueblo, que después se va a convertir en la lista 880, que es la que va a utilizar Sartori para ser candidato y ser candidato al Senado, a diputados y construir su aparato electoral.
algo de lo que demostró esta llegada de Sartori es un poco la fragilidad que tenía que tiene el sistema político, el sistema de partidos del Uruguay, donde un empresario que llega con una apuesta mediática importante, con una estrategia, con mucho dinero para invertir en campañas políticas, en campañas publicitarias, en campañas de propaganda, se da a conocer y se posiciona en el sistema político de un día para el otro, y los dirigentes que arrastran una trayectoria que quedaron mirando de costado sin saber mucho para dónde ir, y este tipo que llega con su plata, con su estrategia, se posiciona, y eso demuestra, lo que decíamos, la fragilidad del sistema político partidario uruguayo. Es cierto, o sea, veníamos de un sistema político, hay que recordar que ya había pasado algo similar con Edgardo Novick en las departamentales de 2015. De alguna forma el sistema político uruguayo, con algunas ausencias o algunos espacios vacíos que había dejado en esa suerte de polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, dejó lugares que, bueno, llenó en su momento Novick. Creo que el fracaso o la rápida desaparición de Novick es lo que también le permite a Sartori meterse más rápido. Uh-huh. También, bueno, llegaría a Cabildo Abierto como una suerte de partido outsider, pero que no con esa impronta de, bueno, una persona con muchos recursos que viene a armar una candidatura de la nada, que es lo que termina siendo Sartori. La diferencia con Novick o con el propio Manini puede ser que, se quiera o no, son nombres y personajes que estaban como en la discusión pública. Novick hace mucho tiempo que viene desde el lado empresarial, pero también desde el lado del deporte, vinculado a la política de una que otra forma. Manini Ríos, sin duda, pero Sartori llega totalmente desconocido, por lo menos para los que estábamos mirando la cosa por televisión o por los medios. Hay que decir, digamos, porque uno se puede preguntar, ¿no? Escuchando esto, bueno, por más que uno tenga dinero, ¿cómo se proyecta, se impulsa y se posiciona una candidatura de la nada? Y hay que tener en cuenta que Sartori hizo algo muy hábil, que es que, bueno, armó una campaña de medios muy efectiva, sumamente efectiva. Muy inteligente. Para empezar, hay que hablar de la figura de Noelia Franco, una mujer dedicada a la gestión de prensa, sobre todo, y que bueno, su nombre ha sido mencionado mucho en relación a la figura de Sartori, porque fue básicamente su jefa de prensa. Fue su nexo con los medios de comunicación. Y logró hacer que ya desde aquella nota de búsqueda que era anticipatoria de lo que iba a suceder, Sartori estuvo prácticamente siempre en los medios. Todas las semanas había nota de Sartori, o porque alguien opinaba sobre su posible llegada, o porque se iban tirando a cuentagotas algunas propuestas. Y realmente, tanto esa etapa del envío masivo de comunicados, de piezas televisivas que se difundían a través de los medios. Eligió un perfil combativo. No, a diferencia de lo que uno ve hoy, que es un perfil mucho más amigable, con su sonrisa de diente a diente, mostrándose todo el tiempo en televisión, Sartori, para darse a conocer, sobre todo en la interna del Partido Nacional, eligió tuvo un perfil más combativo, que también le sirvió para posicionarse en los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación también le interesa mucho eso. Claro, es interesante, y después vamos a ver bien cómo se da ese cambio de postura o cambio de naturaleza política de Sartori una vez asume su banca en el Senado. Pero en ese momento en el que más o menos se podía presentir que la calle Pou tenía todo encaminado para ser el candidato del Partido Nacional, aparecía esta figura que sí o sí tenía que batallarle directamente a la calle Pou, y tenía en Jorge Larrañaga y Alianza Nacional su principal competidor. Ahí aparece también una figura que es la del venezolano JJ Rendón, que una especie de también como asesor de campaña, pero al estilo no tan uruguayo, sino más del hemisferio norte, ¿no? De asesor de campaña que de campaña sucia, digamos, como el JJ Rendón, no recuerdo ahora el apodo específico, pero era algo así como el mago negro de la política, como que usaba como herramientas un poco más polémicas y de noticias falsas. Por fuera de los códigos de convivencia de la política uruguaya, que si algo tiene la política más tradicional de Uruguay es
bueno, como cierta camaradería en el sentido de, bueno, hay algunas cosas con las que se pelea fuerte y otras que... Porque nos conocemos entre todos, claro, nos vamos a andar pisando la sábana. Y bueno, hay ciertos muertos en el ropero que los políticos tratan de no sacarse entre ellos porque, bueno, son parte de cierta convivencia. Sartori va directo a romper eso, va a decir, bueno, vengo acá con una estrategia nueva, con algo que no se está utilizando, empiezan a aparecer mensajes de WhatsApp, cadenas de WhatsApp con noticias sobre la calle Pou. Llamadas a las 4 de la mañana. Llamadas a la gente para intentar convencerlos o disfrazándose de encuestas, se buscaba comprometer el apoyo hacia Juan Sartori. Y bueno, eso hizo que fuera muy vertiginoso todos esos meses de campaña hacia las elecciones internas de junio de 2019, donde Sartori efectivamente, es cierto, no tuvo un éxito, no logró ser elegido el candidato único del Partido Nacional, pero hizo una excelente campaña. De hecho, termina superando a Jorge Larrañaga, un dinosaurio de la política uruguaya, que venía, por lo menos al principio de la campaña, disputándole el primer lugar a la calle Pou. Uno pensaba, la calle Pou y Jorge Larrañaga van a ser los dos que van a pelear la interna del Partido Nacional. Estaba Verónica Alonso, que después se termina bajando para darle su apoyo a Juan Sartori en una jugada que no le termina de salir muy bien. Pero Sartori termina superando a Larrañaga, quedando por detrás de la calle Pou y ya marcando su relevancia dentro del Partido Nacional. Es cierto, no falto de rispideces ese camino, ¿no? En la calle Pou, aquel día en el que, bueno, termina ganando las internas y en ese mismo acto presenta a Beatriz Argimón como su candidata a vicepresidenta. Ese mismo gesto, ¿no? De poner a Argimón rápidamente, de colocarla como bueno, su acompañante y la que, bueno, finalmente terminaría siendo vicepresidenta, era también una forma de quitar a Sartori del medio, de eliminar cualquier posibilidad de que Juan Sartori y su equipo, que ya había, bueno, conformado un interesante equipo que lo acompañaba, pudieran osar reclamar un lugar en la fórmula presidencial. De hecho, en algún momento se llegó a pensar en Verónica Alonso como la acompañante de la calle Pou, y es el mismo de la calle Pou, una declaración que dice, no, mija, no. Claro, la calle Pou había ganado con mucha luz, por más que Sartori hizo una buena campaña, y eso le termina dando el aire necesario para dejar de lado a Sartori, que es algo que le va a pasar después también en el armado del gobierno. O sea, Sartori no logra tener una cantidad de cargos de importancia y en cuanto a lo numérico relevante, a pesar de la buena votación que había tenido. Uno podría decir que el más jerárquico es el cargo que le dan a León García, que es el director de la comisión administradora del Río de la Plata, uno de esos cargos donde, bueno, si bien son de importancia y hay un trabajo estratégico importante, porque bueno, es un recurso relevante para el Uruguay y exige una coordinación con Argentina, son de esos cargos donde, bueno, los partidos saben colocar figuras que necesitan tener algún espacio en el armado del Poder Ejecutivo, digamos, pero aún así no está representado en ministerios o en gabinetes en lugares importantes. Vamos a tener también la responsabilidad política de los logros que podamos mostrar dentro de unos años y de los cuales hoy estamos empezando de un punto de vista legislativo con esta ley de urgencia que estamos apoyando. Una ley de urgencia que a cada uno de nosotros en algunos aspectos nos dejó con ganas de más. A mí también en algunos aspectos me hubiera gustado ir más lejos. La liberalización de los combustibles de las que hablábamos. Adentro de la coalición también debimos comprometer algunas cosas para tener un buen piso jurídico que nos permita saltar hacia esa posibilidad de mejorar los resultados de nuestro país. Veníamos hablando de ese proceso que llevó a Juan Sartori de ser totalmente desconocido a armar una candidatura, posicionarse y terminar siendo segundo en las internas con una proyección importante. Lo importante ahí es observar con quién
¿Cuál fue su estrategia de alianzas? Claro, porque logró hábilmente no solo conformar un aparato en todo el país con dirigentes, con personas que lo iban posicionando en los diferentes departamentos, sino también una ingeniería electoral muy hábil que logró posicionarlo y permitir terminar logrando lo que a la postre fueron lugares en el Senado y en diputados. Dijimos que el dirigente político que lo inscribe en el Partido Nacional y que lo trae, que lo hace público en la arena política es el señor Alem García, que es un dirigente bastante histórico en el departamento de Rocha, pero también Sartori encontró en otros dirigentes del Partido Nacional un lugar donde hacer alianzas. Por ejemplo, Verónica Alonso, una precandidata del Partido Nacional que luego, en el devenir de la campaña se dio cuenta que no iba a dar mucha pelea, que Sartori la estaban pasando por arriba, entonces ella decide aliarse con Sartori y llevarse con ella también todo el aparato que tenía los sectores más evangelistas del Partido Nacional. Claro, ahí está, quizá la figura más reconocida es Álvaro Dastugue, que ya venía siendo diputado y que bueno, en esa especie de red que tiene la Iglesia Evangélica, por lo menos Misión Vida, que era la organización que integraba, lograban tener una buena llegada, sobre todo en el departamento de Canelones. Habían tenido como un muy buen resultado en las elecciones anteriores, que eso le había rendido mucho a Verónica Alonso, y era un capital con el que Sartori, a través de esa alianza, podía incorporar de cara a las elecciones de octubre, que es algo que finalmente pasa, logran esa alianza. Hay otras figuras importantes que también están cerca o estuvieron cerca de Sartori, y ahí hablamos de Pablo Viana, por ejemplo, hablamos también de Juan Estraneo, que actualmente es el suplente. El tercer suplente de Juan Sartori, porque la segunda es su señora madre, Rosana Piñeiro. Sí, que en una situación bastante particular, ¿no? Que una madre de un legislador es su suplente y ha incluso ingresado a sala y participado en sesiones cuando Sartori no estuvo. Pero bueno, esos son los nombres que han rondado a Sartori. Está también el de Óscar Costa, esta especie de articulador político, podríamos llamar, una especie de facilitador. Un referente del sartorismo más con no tanta visibilidad política, pero sí, como decías, de armado de todo eso. Y es interesante la figura de Costa porque es clave en uno de los episodios más quizás escandalosos que tuvo alrededor Sartori, que fue aquella incursión en el sitio de noticias Ecos. La historia de Portal Ecos. Que bueno, el Sartori había invertido en ese portal, había intentado generar un portal de noticias que le fuera afín en un momento, y bueno, con la dirección de Óscar Costa, o con la gerencia, mejor dicho, de Óscar Costa, termina generando todo un conflicto con los periodistas porque se les pide básicamente que... Claro, en un momento donde la campaña se ponía un poco más complicada, hay una cierta orden, una cierta bajada de línea para que el portal empezara como a tomar más posición, más política partidaria. Claro, una línea editorial más duramente sartorista o del Partido Nacional que bueno, que le termina generando ese conflicto público, no solo a Costa sino a Sartori, y bueno, es Óscar Costa el que termina saliendo, renunciando y apartándose del sartorismo, digamos, para tratar de no manchar a Sartori de ese escándalo, del que Sartori nunca se ocupó demasiado. Claro. Hay que decir también que de eso que veníamos hablando hoy, como de esas estrategias que Sartori había armado con Verónica Alonso, con Álvaro Dastugue, hoy son pocos los que quedan de esa primera estrategia de Sartori. Porque Verónica Alonso ha desaparecido de la arena política, también con problemas internos. Sartori hubo varias rispideces ahí por la forma en que Alonso encaró la campaña, le hubo reproches de que no estaba militando mucho, también varios problemas de las confesiones de listas. No fue buena esa relación. Incluso la Verónica Alonso diciendo hace poco, en una de las entrevistas que le hicieron, que se había equivocado al darle su apoyo a Sartori.
Verónica Alonso es una figura muy particular que venía con muchísimo desgaste, ¿no? Tuvo un rápido ascenso, después de muchos años en diputados, logró en el 2014 un ascenso meteórico de ser senadora con un proyecto propio, ¿no? Y bueno, creo que venía ya con un desgaste muy importante en el relacionamiento con los demás referentes del Partido Nacional, sobre todo con la calle Pou, y sobre todo la jugada por Sartori, digamos, Verónica Alonso se fue con Sartori en el momento más duro de esa campaña interna del Partido Nacional. Obviamente a la calle Pou no le gustó para nada y termina, básicamente cobrándosela a la hora de armar un gobierno después de noviembre, digamos, después de que ya estaba ganado el gobierno. La calle Pou lo dice muy claramente. En un encuentro va y dice, Verónica Alonso no es un nombre que está arriba de la mesa, y directamente es apartada de toda esa estructura de gobierno que se estaba armando. Sí entra Alem García, como decíamos hoy, en la Comisión Administradora del Río de la Plata, pero los cargos asignados a Sartori terminan ahí, digamos, un poco por este armado que termina siendo como no muy simpático para la calle Pou y la plana central, digamos, de este gobierno. De alguna forma, cabe la pregunta, ¿cuál será el futuro político de Sartori? Hasta el momento, por lo menos, se ha mostrado con un perfil bastante público, con bastante llegada a los medios, con eso que hablábamos hoy, como la sonrisa pintada a la cara. Claramente, o sea, una de las, cuando ya hablábamos de la campaña hacia octubre, ¿no? Sartori pasaba a ser un candidato al Senado, y una de las grandes dudas o de las cosas que quedaban como incógnitas en el sistema político era, Sartori, después de esta caída en paracaídas a ser candidato a presidente, ¿realmente va a ser senador? ¿Va a ocupar una banca en el Senado? ¿Va a ir todos los días al Parlamento? Uno no le veía, porque obviamente no se le conocía un perfil legislativo, parlamentario. Exacto, le veía un perfil quizás más ejecutivo, vinculado más por su al propia, hacer, claro, no al conceder. Sobre todo porque el día a día parlamentario exige un montón de cosas propias de la cultura parlamentaria, ¿no? De hablar, dialogar, de la cosa que más por los pasillos de la política que por los grandes focos. Hay que decir que en eso Sartori es un experto un poco, porque tiene un perfil bastante de lobista, de persona que está todo el tiempo negociando y haciendo cosas para su beneficio. Es interesante en relación a eso que decís, tener en cuenta qué tipo de empresario, porque uno dice, Sartori es empresario, es millonario, es exitoso. ¿Qué tipo de empresario es Sartori? Sartori no es un empresario, no es el empresario tradicional del Uruguay, no es un empresario que fue exitoso y logró obtener ganancias con un proyecto puntual y propio y que uno puede decir, Sartori es un empresario ganadero o de la agricultura o sojero o turístico, lo que sea. Sartori es parte de un sector de especulación financiera pura, digamos. Es un hombre que... es el empresario más capitalista que se podría decir que tenemos. Un tipo que juega en las ligas financieras, se podría decir. Claro, un hombre de comprar, vender acciones, apostar por proyectos que están en alza, ir retirándose de aquellos que están en un peor momento. Y ese tipo de empresarios que obvio juegan con las reglas del juego, nadie dice que no, pero que no es un perfil clásico de los empresarios que participan obviamente en la política uruguaya, que uno puede asociar más a otro tipo de industrias, digamos. Sartori tiene ese perfil y claramente su papel en UAG está conglomerado con varias propiedades, pero que también en su momento con problemas financieros, con el Banco República. Uno lo entiende, digamos, cuando empieza a prestar atención a que, realmente Sartori pertenece a ese mundo de la especulación financiera, donde uno puede tener grandes deudas, pero al otro día también grandes activos y
bueno, vive siempre en esa especie de bicicleta financiera que bueno, así como algunos pierden, otros se llevan muchísimo dinero y bueno, Sartori está en esa balanza permanente de la especulación financiera. Cabe pensar un poco cómo ha sido la actividad parlamentaria de Sartori. Uno repasa la información de prensa y las posiciones que ha tomado Sartori. No ha presentado muchos proyectos de ley, más bien se ha apoyado en los proyectos de ley que ha presentado la bancada del Partido Nacional, no ha presentado proyectos propios, ha hecho algunos pedidos de informes, pero tampoco es que tuvo mucha actividad parlamentaria. Sí, los proyectos de ley que uno puede ver que llevan su firma en el Parlamento tienen que ver con esas que son acuerdos de las bancadas, como puede ser declaraciones conjuntas del Senado, del Parlamento en general. Ha hecho, sí, algunos pedidos de informes. Quizá los más llamativos son pedidos de informes al propio Ministerio de Economía y Finanzas o de Desarrollo Social vinculados a, bueno, respuestas a la pandemia, que creo que tenían que ver más que nada con atender algunos pedidos de personas que de repente le tocaban la puerta del despacho y decir, bueno, sí, vamos viendo qué pasa con estos vencimientos de ciertos créditos, con ciertos beneficios fiscales que se habían prometido, cuándo van a salir o cuándo no. Y bueno, eso es una parte importante de Sartori. Uno ve que realmente mantiene un discurso desembosadamente empresarial, digamos. Sartori no intenta, no va por el mismo lado de este comando central del Partido Nacional, sino que va directamente a tratar de responder a ese lobby empresarial o de pequeñas y medianas empresas o de mismo este sector de especulación financiera, sobre todo vinculado al agro, y se ha mostrado claramente como no sé si un vocero, pero sí ofreciéndose como un receptor claro y sencillo de ese discurso. Es que si uno repasa un poco los posicionamientos más políticos que ha tenido Sartori, hay dos grandes posicionamientos políticos que ha tenido Sartori. La liberalización de los combustibles, de la importación de combustibles. Él es partidario de la desmonopolización completa de la importación de combustibles. En uno de esos videos que él publica en Facebook, dice que logró por lo menos ir de a pedazo con esa liberación de combustible, porque recordemos que la LUC, el proyecto original de la LUC tenía la desmonopolización total de los combustibles. Después, por negociaciones internas de la coalición, pero también con el Frente Amplio, se llegó a quitar eso de la LUC, pero después en el presupuesto se fueron agregando la liberación de los combustibles en los puertos, ahora en los aeropuertos. Pero Sartori es un defensor de la desmonopolización total de la carne. Es cierto que no es el único, ¿no? Dentro del Partido Nacional hay algunos más, y es uno de, quizás este tema es uno de los ejes o de las aspiraciones más claras de un sector del gobierno que, bueno, ha intentado en varias oportunidades lograrlo y, bueno, por el momento ha conseguido esto de hacerlo parcialmente en puertos y aeropuertos. Otra de las cosas es su posicionamiento en rechazo a ese proyecto que se está hablando un poco entre el Frente Amplio y el Cabildo Abierto, que es la limitación a la extradigienización de la tierra. Claro. O sea, Sartori dice que ese proyecto sería un golpe a la inversión y al desarrollo del país productivo. Claro, Sartori repite casi como un mantra este objetivo o este norte de facilitar la inversión, sobre todo la inversión extranjera y sobre todo la inversión directa, como una forma de generar empleo, ¿no? Y tiene un discurso que va prácticamente todo el tiempo en ese sentido. Bueno, hagamos cosas para flexibilizar, para poner menos trabas a la inversión. Sin duda es un discurso bastante neoliberal. Sí. Dentro de un partido nacional que ya es neoliberal, pero el discurso de Sartori es... Creo que, digamos, de los senadores que uno puede encontrar ahora, es de los que lo hacen de una forma más directa, más cruda, y sin los matices que la propia agenda política o la propia concepción o percepción de la población le puede dar, porque muchos otros quizás estén de acuerdo, pero saben que en un año de pandemia, en un año de dificultades sociales importantes,
los discursos neoliberales quizás deban esperar un poco o por lo menos disfrazarse de alguna manera. Sartori no, va directo y repite con crudeza y con claridad, digamos, porque uno le entiende claramente que bueno, ese es su objetivo. Hay que ver ahí entonces cómo juega todo ese discurso más político de Sartori con toda la estrategia de redes sociales y de medios que el propio Sartori hace, donde se muestra una persona bastante macanuda, con la sonrisa pintada en el rostro, con una persona que sabe bien cómo se juega en el campo de las redes sociales y que ha logrado de esa forma como un cierto mantra de que es un buen tipo y de que ha logrado posicionarse dentro del sistema político uruguayo. Claro, es como que, bueno, sabe que también esa figura que tiene joven, ¿no? Esta especie de figura que no va con los cánones, si uno ve hasta físicos de los senadores y los referentes del Partido Nacional. Uno lo ve joven, atleta, ágil, atlético, lo ve como con pelo. Con pelo, sí, cosas que uno, me imagino que los legisladores y los políticos que vienen luchando y batallando hace tiempo ya han perdido por la propia batalla política cotidiana. Y bueno, tiene esa chispa y esa frescura que, sobre todo en redes sociales, hace que hablen de él. Y estamos hablando, por ejemplo, de cuando en plena discusión del presupuesto en el Parlamento, y siendo el 31 de octubre o el 30 de octubre, vísperas de Halloween, va y pone en la sala de prensa del Parlamento una especie de careta con calavera, sí, con máscara de la muerte o de una calavera, que además hasta puede ser una metáfora política muy poco feliz, sí, que bueno, no parece lo más atinado cuando se está discutiendo un presupuesto. Es una estrategia que usó ya en la campaña, pero que ahora también se ha repetido. Por ejemplo, la foto, él surge de atrás en una foto donde están varios dirigentes del Partido Colorado y el ministro de Ambiente. Está Coutinho y Adrián Peña, ministro de Ambiente, y Pablo Lanz, senador colorado también. Y él aparece detrás haciendo morisquetas, también en este video que se viralizó en los últimos días, donde él está dando una nota por televisión y siente que Beatriz Simón, la vicepresidenta, lo está llamando de la sala porque estaba anotado para hablar, entonces sale corriendo. Él sabe jugar, conoce bien cuáles son las reglas y cómo usar las reglas para en su provecho. Sí, yo creo que es parte de intentar ir por otro lado e intentar aprovechar al máximo esta especie de cultura del meme que, bueno, que para la política es cada vez más importante porque te puede acercar rápidamente a un público que quizás por tus ideas o por tu discurso más duro no lo haría. Pienso también en aquella vez que fue con Óscar Andrade a participar de una brigada solidaria, claro. Bueno, gestos que incluso hasta lo pueden acercar al electorado frente amplista, no porque lo vayan a votar en algún momento, simpatía, sino en el sentido de, bueno, puede ser un adversario más cercano para el Frente Amplista que la plana más tradicional del Partido Nacional. Aunque su concepción de la política quizás esté más alejado del Frente Amplio, ¿no? Por lo que decíamos, por su discurso más empresarial, neoliberal, por eso que estábamos repasando recién. Uno tiene que preguntarse también qué va a pasar, obviamente va menos de un año de legislatura, y qué perfil va a tomar Sartori, si va a seguir por este camino. Hay que recordar que por más que no haya presentado ningún proyecto de ley y por más que uno puede decir, bueno, la bancada del Partido Nacional, ¿no? Bancada del oficialismo más puro y duro, tiene cierta coordinación y es muy difícil que los senadores se puedan perfilar por sí mismos, pero en algún momento Sartori había dicho que aquel plan de la Pharmacard, de esta tarjeta para obtener medicamentos a menor costo para jubilados, que él iba a insistir con eso. Tenía también aquel plan para crear 100.000 puestos de trabajo. Sartori tenía cierta agenda que uno, bueno, puede discutir. Sí, por más disparatada que sea, que pareciera, era su agenda, digamos, ¿no? Y bueno, cómo eso puede cuajar teniendo en cuenta que en algún momento, si Sartori, como ya trascendió en algunos medios, si él mantiene la esperanza de volver a ser candidato a presidente en 2024, algo similar a lo que hablábamos con Cabildo Abierto, en algún momento este gobierno va a tener que empezar a perfilarse por su lado.
Exactamente. Llegamos al final de este sexto episodio de Seguro de Paro. Queremos agradecerles por escucharnos, así que muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.